Bueno, vamos a iniciar formalmente el entrenamiento en teología sistemática, 12 sesiones. Las siguientes 12 semanas, imagínate por un momento que estás en un diplomado de teología sistemática, donde vas a poder aprender 12 doctrinas de la fe cristiana. En esta semana aprenderemos la doctrina de la Trinidad. Y me gustaría iniciar con esta cita de San Agustín, que dice esto: si niegas la Trinidad, perderás tu alma. Si tratas de explicar la Trinidad, perderás tu mente. Así que, ¿están listos para perder su mente? Tengo otra cita de otro teólogo famoso, la cual me gusta aún más, que dice esto: tráeme a un gusano que pueda comprender al ser humano, y entonces te mostraré a un humano que pueda comprender al Dios trino de la Biblia. Este es Juan Wesley, el que nos da esta cita. Y la pregunta es esta: ¿está Juan Wesley sugiriendo que no perdamos nuestro tiempo en tratar de comprender sobre la Trinidad para poder, pues, de alguna forma tratar de asimilar esa verdad y entenderla? ¿Ustedes creen que él está sugiriendo eso con su cita? No, me temo que no, ¿cierto? Lo que creo que Wesley está tratando de sugerir es que nosotros, como seres finitos, nunca entenderemos en su totalidad la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, hay un sentir en el que podemos entender hechos que son verdaderos sobre la Trinidad, ya que esta doctrina nos ha sido revelada en la palabra de Dios. Entonces, eso que ya nos fue revelado, eso que sí podemos entender, Wesley quiere que lo atesoremos. Y hoy queremos eso, atesorar eso en nuestras mentes. Así que vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de entender lo que tenemos que entender de esta doctrina. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que quieren seguir creciendo en su entendimiento de la verdad, Señor, y en particular hoy que vamos a aprender de la doctrina de quién tú eres, un Dios que existe en tres personas, un Dios trino. Padre, necesitamos de tu gracia y de tu poder, de tu influencia en el poder de tu Santo Espíritu para que tengamos una claridad del entendimiento que debemos tener como hijos tuyos para poder transmitir a otros el conocimiento de esta verdad. Así que danos gracia, Padre, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En sus notas verán que vamos a buscar contestar 3 preguntas principales, las cuales serán las mismas preguntas que van a intentar contestar cada una de las personas que van a participar junto conmigo en estas 12 sesiones de teología sistemática. La doctrina de hoy, ya lo mencioné, es la doctrina de la Trinidad, y vamos a tratar de contestar cuál es la doctrina de la Trinidad, cómo esta doctrina se relaciona con el Evangelio y por qué importa esta doctrina en la fe cristiana, en nuestras vidas. Así que vamos a responder la primera de ellas. La primera pregunta es: ¿cuál es la doctrina de la Trinidad? Podemos definir, lo tienen en sus notas, la doctrina de la Trinidad de la siguiente manera: Dios existe eternamente como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es completamente Dios y hay un solo Dios. Esa sería una definición sana de lo que significa la Trinidad. La palabra Trinidad nunca la vamos a encontrar en nuestras Biblias. Sin embargo, la idea o el concepto se nos presenta por toda la Escritura. Se nos enseña en muchas partes de la misma. Esta palabra también puede significar 3 en una unidad o 3 en uno, si lo quieres poner en palabras sencillas. Y quiero enfatizar esto: de todas las doctrinas esenciales de la fe cristiana, esta doctrina en particular es la que más ha sido atacada a través de los siglos, debido a que el hecho de que si la torcemos, estás atacando la esencia misma de quién es Dios. O sea, torcer la esencia de Dios es torcer todo lo que Dios tenga que decir o tenga que ver con los hombres, ¿cierto? Entonces, por eso es que debemos de aprender bien qué es y qué no es la doctrina de la Trinidad, para entonces nosotros no ser los que la torzamos al final del día.
Y no debería sorprendernos que el diablo busque traer engaño a nuestras mentes para torcer esta doctrina y afectar así nuestra relación con el Dios verdadero de la Biblia. Necesitamos también recordar que la revelación de Dios es progresiva y aunque la Trinidad no es tan enfatizada en el Antiguo Testamento, no podemos ignorar que sí lo es en el Nuevo Testamento, donde se nos presenta muy claramente esta idea de que Dios es trino. Déjame darte una ilustración, por ejemplo. Imagínate que entras a un cuarto oscuro y obviamente porque está oscuro, como consecuencia no puedes ver nada. Y mientras caminas vas chocando con cosas y sigues caminando y sigues chocando con cosas y así sucesivamente y de repente alguien prende las luces para que veas y te des cuenta que con lo que estabas chocando eran muebles. Estabas chocando con muebles. Entonces la pregunta es esta: ¿llegarías a la conclusión de que debido a que al principio no podías ver esos muebles, esto significa que los muebles nunca estuvieron en ese cuarto? No, ¿cierto? Sería absurdo, sería tonto pensar así. Los muebles siempre estuvieron ahí, el problema es que tú no los podías ver y no los podías llamar muebles. Si no fue por la luz que te permitió ver todas estas cosas, no llegarías a la conclusión de que eran muebles. Entonces, algo similar pasa con la doctrina de la Trinidad. El hecho de que Dios eligió no revelar tan claramente en el Antiguo Testamento el aspecto de que Él es en esencia un Dios trino, no quiere decir que no existe la Trinidad en el Antiguo Testamento, como si fue algo que los apóstoles de Jesús se inventaron y que Dios nunca se presentó así con los judíos. Que no les dio esos detalles que ahora tenemos, porque la revelación es progresiva, no quiere decir que Dios no existe en tres personas. Similar a lo que pasa con el cuarto oscuro de estos muebles. Vemos esta doctrina con más claridad. ¿Por qué? Porque se nos prenden las luces para que veamos la Trinidad con más claridad en nuestro Nuevo Testamento. Sin embargo, quiero mostrarte cómo al leer el Antiguo Testamento si chocamos con esa doctrina. Todavía tal vez no le podríamos llamar Trinidad, pero ya estamos chocando con esos muebles. Así que si miras tus notas, mi punto es que hay una revelación parcial en el Antiguo Testamento y ahí tienes varios pasajes del Antiguo Testamento de los cuales podríamos mostrar la Trinidad, pero me quiero enfocar en el primero por cuestión de tiempo. Ya después tú puedes leer los demás en tu casa con tus notas. Así que necesito un voluntario que lea, bueno, ya lo tengo, más bien. Abraham, ¿podrías leer Génesis 1, del 1 al 3 en voz alta, por favor? Génesis 1, del 1 al 3 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Amén. Gracias. Entonces, ¿te das cuenta? Desde el primer versículo de la Biblia ya nos está dando una sombra de la Trinidad. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Refiriéndose a quién? A Dios Padre. ¿Ok? Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu, ahí está, el Espíritu Santo de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces tenemos el agente Dios Padre, el Espíritu moviéndose en las superficies de las aguas, y entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo la luz. Cuando Dios habla, está usando ¿qué? Su palabra. Y también sabemos, por el Nuevo Testamento, que a Jesucristo se le hace alusión o referencia con este distintivo o con este adjetivo de que Él es la palabra de Dios, lo que Dios usó para crear el cosmos. Entonces tenemos a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el proceso de la creación, siendo los agentes de la creación del cosmos. Entonces ahí podemos ver por lo menos un ejemplo de cómo hay vestigios de la Trinidad en el Antiguo Testamento, y obviamente conforme la revelación fue creciendo y siendo más clara y las luces fueron siendo menos tenues cada vez más y al grado de que se alumbró el bombillo por completo, ahora podemos tener una certeza de la Trinidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Así que una revelación más completa de la Trinidad la tenemos que ver en el Nuevo Testamento. De la misma forma, en estas notas hay un pasaje
que vamos a ver, donde vamos a ver eso. Necesito otro voluntario que me ayude a leer Mateo 3, 16 y 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Amén. Entonces ahí ya está en el Nuevo Testamento. Ya vimos el vestigio del Antiguo Testamento con Génesis. Hay otros pasajes que tienen sus notas, pero en el Nuevo Testamento, ¿quieres uno que es claro, en donde podemos ver la Trinidad? Lo acabamos de leer. En el versículo 16 dice: después de ser bautizado, ¿quién? Jesús. Salió del agua e inmediatamente, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron y se vio, ¿quién? El Espíritu de Dios que descendía como una forma de paloma. Entonces tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién es esa voz? El Padre en los cielos. Ahí ya está más claro esta idea de que Dios existe en tres personas, un Dios trino, y lo podemos ver ya con el bombillo bien encendido en nuestro Nuevo Testamento. Así que hay un sentido, dicen sus notas, en el que nunca entenderemos completamente la Trinidad. Sin embargo, podemos entender algo de su verdad resumiendo la enseñanza de las Escrituras en tres declaraciones. Y las tres declaraciones son estas: que Dios es tres personas, que cada persona es completamente Dios y que hay un solo Dios. Ahorita vamos a ver cada una de ellas, pero en eso se puede resumir nuestra doctrina de la Trinidad, que Dios es tres personas, que cada persona es completamente Dios y que hay un solo Dios. Así que vamos a ver la primera: Dios es tres personas. Juan 14, 26, ese se los leo yo. Juan 14, 26 dice esto: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he enseñado. ¿Ok? ¿Cómo es que el Espíritu Santo es una persona? ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el pasaje: el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará, Él nos enseñará todas las cosas. Es una persona, es un agente que enseña. ¿Ok? El Espíritu Santo es una persona en ese sentido, de que enseña. Y nos recordará todo lo que nos ha dicho el Padre, Jesús más bien. Hay otro pasaje, Romanos 8, 26 al 27, vamos a ese. Entonces sí queda claro que Cristo obviamente es una persona, ¿cierto? También creo que queda claro que el Padre es una persona. Pero el Espíritu Santo siempre ha sido el problema, ¿no? Hay sectas o cultos que dicen que el Espíritu Santo es un poder o una fuerza, ¿no? Vamos a ver cómo Romanos nos dice que eso no puede tener ninguna consistencia o sentido. Vamos a Romanos 8, y en Romanos 8 vamos a leer versículos 26 y 27 que dice esto: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ahí tienes, si el Espíritu fuera una fuerza, ¿desde cuándo has escuchado que una fuerza intercede por los hombres? Para interceder se necesita una forma de comunicación, ¿cierto? Palabras, ¿no? Y decir que el Espíritu es una fuerza como que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿de dónde entonces saca las palabras? ¿Cómo gime? ¿Acaso la fuerza de la gravedad gime? No, ¿verdad? No tendría sentido ver al Espíritu de otra forma, sino es como una persona relacional que intercede, que es como un cierto tipo de abogado, por ponerlo en esas palabras, un consolador, dice la palabra de Dios. Muchos cultos dicen que el Espíritu, ya lo dije, es un poder, niegan a la persona del Espíritu y su deidad. Sin embargo, al leer este pasaje nos dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos deja ver cómo el Espíritu tiene que ser persona para poder interceder por nosotros en una oración. Un poder como la gravedad no lo puede hacer, ya lo dije.
necesitas palabras para interceder. Y solamente alguien con personalidad puede emanar palabras. El segundo punto en sus notas es que cada persona es completamente Dios. Vemos primero cómo es que el Padre es Dios. Eso creo que queda claro, es evidente en nuestras Biblias. Donde Dios creó los cielos, también Jesús ora a su Padre en los cielos. Por ahí el teléfono, por favor. No sé quién tiene el teléfono encendido. Jesús ora a su Padre en los cielos. Así que no voy a leer ningún texto bíblico para probar que el Padre es Dios. ¿Cierto? No, yo creo que eso es muy claro, ¿no? Y el más claro en la Biblia es que el Padre es Dios. Para ver la deidad de Cristo, sí me gustaría que vayamos a Juan 1:1. Si tienes tu Biblia, acompáñame, si no, no te preocupes, yo lo voy a leer. Juan 1:1, del 1 al 3. Juan 1 del 1 al 3 dice: en el principio existía el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿te das cuenta? Está en el primer versículo. El verbo Jesús, vamos a cambiar el nombre. Jesús, en el principio existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Punto. Eso es lo que dice Juan en el inicio de su evangelio, donde nos quiere dejar bien en claro quién es Cristo. Antes de que llegues a conclusiones con todo lo demás que Él va a decir, lo que Él quiere es que quede bien en claro quién es Cristo. Y nos está diciendo que Él es Dios. Obviamente hay versiones torcidas de las Escrituras, no sé si sabías. Si alguna vez has leído la versión de los testigos de Jehová, ellos ponen que ellos eran un Dios. O sea, que Jesús es un Dios. Como simplemente minimizando su deidad o su concepto de Dios, Jesús, en comparado con el Padre. El Padre es el Dios grandote y Jesús es un Dios, un Diosito por ahí, ¿no? Esa ya es una versión torcida, donde no fueron fieles a la traducción del griego y lo tienen que torcer porque precisamente tienen que llegar a respaldar sus conclusiones teológicas torcidas, y si no tuerzo la Escritura, pues no puedo respaldar algo que yo torcí, lo tengo que torcer para que tenga sentido mi teología, ¿no? Ahora vamos a ver Mateo 28:19, que nos prueba que el Espíritu es también completamente Dios. Mateo 28:19. Dice esto: id pues y haced discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿te das cuenta? El calificativo es en el nombre, no en los nombres. El hecho de que Mateo haya hecho eso es muy intencional, es de manera muy intencional. Él no quiere que veas en menor rango al Espíritu en comparación con el Padre y con el Hijo. Entonces, si el Padre es Dios, y eso no hay duda de ello, ahí hasta los testigos de Jehová dirían amén junto con nosotros. Si el Hijo es Dios, como acabamos de leer en Juan 1, del 1 al 3, y el Espíritu Santo no fuera Dios, no lo meterías en esta declaración poniéndolo como un igual junto con el Padre y el Hijo. Ahí no dicen los nombres, ahí dice en el nombre, y luego da el nombre de los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿tiene sentido que no puede ser menos que Dios el Espíritu Santo cuando está incluido en esta lista? Entonces, ahí es como llegamos a esa misma conclusión, de que el Espíritu también es Dios. Así que hasta este punto, iglesia, tenemos dos conclusiones que nos enseña de manera abundante la Escritura. La primera es que Dios es tres personas. La segunda es que cada persona es completamente Dios. Y si la Biblia solo nos enseñara estos dos hechos que podemos ver con claridad, entonces tenemos que concluir que tenemos a tres personas que son completamente Dios. Y este sistema de creencias sería llamado politeísmo, o triteísmo, o creencia en tres dioses. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. Sí habla de distinguir. Más bien, la religión judía se distinguía de otras religiones paganas, ¿ok? Y la idea es que era monoteísta,
Eso era lo que distinguía al judaísmo, el monoteísmo. Entonces, no podemos decir que la religión cristiana tiene su fundamento en el judaísmo y de repente Dios nos está pidiendo que adoremos 3 dioses, ¿cierto? No tiene sentido. Dios es consistente en su revelación de la verdad. Entonces, ellos adoraban a un solo Dios. Así que ahora vamos al tercer punto de nuestras notas, el cual nos deja en claro la idea de que Dios es trino y que solo hay un Dios. Para esto tenemos que ir a Deuteronomio 6, 4 al 5, que dice esto: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué dice la primera declaración? Oh Israel, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, no es muchos, no es como los dioses de los pueblos paganos con los que te rodeas. Tu Dios es uno. ¿Ok? Entonces, no hay politeísmo en el Dios vivo. Es uno. Así que negar cualquiera de estas 3 declaraciones que ya hemos mencionado nos desviará al error. Por eso es muy importante que siempre tengamos en mente esta fórmula trinitaria para ser fiel a la enseñanza de las Escrituras, que Dios es 3 personas, que cada persona es completamente Dios y que hay un solo Dios. Amén. Ahora quiero hablar sobre lo que no es la doctrina de la Trinidad, porque aunque ya nos quedó claro la doctrina de la Trinidad, créeme que el mundo, Satanás y sus agentes, sus ministros de la mentira o de la verdad, siempre buscan la forma de desacreditar esta verdad que acabamos de aprender hoy. Y los errores más comunes es cuando tratamos de explicar la Trinidad. Normalmente esto sucede cuando hemos negado algunos de los puntos de esta fórmula que acabamos de aprender. Así que vamos a ver en su nota, dice, ¿qué no es la doctrina de la Trinidad? Y dice esto: el uso de analogías para explicar la Trinidad. Todas las analogías tienen defectos, nunca hacen justicia para ilustrar esta doctrina. Es mejor evitarlas. ¿Alguna vez has usado una analogía para tratar de explicarle a alguien cómo es que Dios es trino? Yo lo he hecho, he caído en ese error en el pasado y por la gracia de Dios ahorita ya no caigo, pero no estamos exentos de caer. Y la idea es que entendamos que no debe ser así, que no es lo mejor, no es la mejor forma de presentar la Trinidad. Más bien, si queremos presentar la Trinidad, hagámoslo como ya lo hicimos hasta este punto y que la persona tenga que llegar a esa conclusión. A veces las personas han usado analogías de la naturaleza o de la experiencia humana en su intento de explicar esta Trinidad de la que estamos hablando. Y aunque estas pueden ser de alguna forma útiles, como para tratar de ayudar a la persona, terminan siendo inadecuadas y confusas. Por ejemplo, la analogía de un árbol, en donde tenemos la raíz, tenemos el tronco y tenemos las ramas. Muchos usan esa analogía y pareciera que es consistente, ¿no? Estamos hablando del mismo árbol. El problema es que no podríamos decir que una de las partes es el todo del árbol, ¿cierto? ¿Podrías decir eso? ¿Que todo el árbol es la raíz o que todo el árbol es el tronco? No, no podrías decir eso. Cada parte tiene sus propiedades diferentes y eso no sucede con la persona de la Trinidad. Todos tienen las mismas propiedades. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen las mismas propiedades. Poseen los mismos atributos por igual y en la misma medida. Además, cada parte del árbol mencionada carece de personalidad, ¿cierto? Un árbol es un ser vivo, pero no tiene personalidad, lo cual no se podría decir de la persona de la Trinidad, ¿cierto? Entonces, ¿te das cuenta cómo una ilustración así tan inocente puede confundir más a las personas y demerita de la esencia, del significado de lo que es el Dios trino? Lo mismo sucede con la analogía del agua, cuando está en el estado sólido, líquido y gaseoso. Todo el mundo diría, es que es el agua, ¿te das cuenta? Es el agua, solo que aquí está en estado sólido y aquí está en el líquido y aquí está en el gaseoso, pero ¿te das cuenta? Es el mismo elemento, pero en 3 formas. Es lo mismo. No se puede decir de una de las formas que es todas las formas al mismo tiempo.
Es la misma secuencia del razonamiento que ya usamos con el árbol, no la quiero repetir. O la analogía de un hombre que es granjero, el alcalde de un pueblo y un pastor de una iglesia. Esta ilustración estaría representando la herejía del modalismo. Lo más sabio es que podamos hacer o tratar de explicar la Trinidad no usando una analogía. Eso es lo mejor. No usemos una analogía, ya que sin importar la que usemos, será inadecuada y terminará siendo tal vez más daño que ayuda a la persona a la que estás tratando de discipular. El modalismo que acabo de mencionar, lo mencioné hace un ratito, afirma, y lo tiene en sus notas, que Dios es una persona que se nos aparece en tres formas o modos diferentes. Ese es el modalismo. Por esto es llamado modalismo. Por ejemplo, esta herejía nos dice que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como el Padre. Y en los Evangelios esta misma persona que es divina se manifestó como el Hijo hecho hombre en Jesús. O sea, la misma persona se puso como un disfraz, por decirlo así. Y que en el día del Pentecostés, cuando estaban los apóstoles orando, en el libro de Hechos lo leemos, esta misma deidad se manifestó como el Espíritu Santo actuando con poder en los corazones de la iglesia. Y esta idea la sacan de versículos como Juan 10 al 30, donde dice, yo y el Padre uno somos. Con ese solo versículo tuercen la deidad, la esencia de la deidad, y dicen, ¿ves? Es el mismo. Yo y el Padre uno somos. O de Juan 14:9 que te dice, donde Jesús le pregunta a Felipe, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Como diciendo, yo soy el Padre. Es así como lo tuercen. Jesús diciendo, yo soy el Padre. Y después seré el Espíritu Santo, ¿no? Casi. No es así. Esa es una herejía, otra vez se llama modalismo. Más bien usemos esos textos en su contexto. Juan 3:10 en contexto nos enseña que Dios es uno en propósito y al mismo tiempo implica que es uno en esencia. Cuando dice el Padre y yo uno somos. ¿En qué? En propósito y en esencia. A eso se está refiriendo. Y Juan 14:9 simplemente significa que Jesús nos revela en su totalidad el carácter de Dios en el Padre. El carácter de Dios el Padre, perdón. O sea, lo que tú ves en Cristo lo vas a ver en el Padre, es lo que está diciendo Jesús. No necesita mi Padre también hacerse carne, veme a mí. Yo soy suficiente porque yo poseo todos los atributos, todo el carácter, toda la esencia del Padre en los cielos. Es lo que está diciendo ese pasaje. Amén. El problema con la herejía, iglesia, del modalismo es que la relación personal entre las tres personas de la Trinidad son mera ilusión entonces. O sea, si creemos esa doctrina del modalismo, hay una ilusión, la cual nos lleva a perder la centralidad de la doctrina de la expiación. Ya que para apaciguar la ira de alguien necesitamos por lo menos dos caracteres, el que derrama su ira y el que la recibe. ¿Cierto? Pero si el que la derrama y el que la recibe son la misma persona, el concepto que la Biblia nos enseña sobre el Hijo apaciguando la ira del Padre, pues como que no tiene sentido, ¿no? Como que Dios está montando un show, ¿no? Yo me enojo, necesito derramar mi ira sobre los pecadores, pero yo soy el que me pongo ahí en el lugar de los pecadores. Y hay un sentido en el que sí sucede eso, pero no en la forma en la que el modalismo lo quiere presentar. Donde Cristo o Dios Padre es el Hijo y al mismo tiempo es el Espíritu Santo. Bueno, ¿eso quedó ya claro? ¿Cómo podemos caer en ese error y cómo no debemos de caer en ese error? Y cómo hay muchos que caen en ese error. Otro es el subordinacionismo. Lo tienes también en tus notas que dice esto. Afirma que Jesús era eterno y divino. Oigan, esto es injusto. Todavía no acabo, ya me acabé los 30 segundos. En fin, me van a tener que aventar los jitomatas porque quiero terminar esto. El subordinismo afirma que Jesús era eterno y divino, pero no igual al Padre en esencia o atributos. En otras palabras, esta postura afirma que el Hijo es inferior o subordinado en su ser al Dios Padre. El siguiente error
en tus notas es el adopcionismo, que enseña que Jesús vivió como hombre común hasta su bautismo, pero luego Dios lo adoptó como su hijo y le confirió poderes sobrenaturales. En otras palabras, para un adopcionista, alguien que cree en esta herejía, Jesús fue un hombre exaltado a quien Dios llamó de manera única como un hijo. O sea, primero era hombre y después Dios lo exaltó. El último error que tienes en tus notas es el triteísmo, que niega que solo haya un Dios. El triteísmo. El problema con esta postura es que tiene similitudes con las religiones paganas antiguas. Si la creemos, no podríamos tener una adoración o devoción absoluta a un Dios. ¿Estás de acuerdo? Si creemos el triteísmo, no podríamos tener una devoción total y absoluta a un solo Dios. Nos las pasaremos preguntándonos a quién de los tres, al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, tenemos que rendir más cuentas o ser más devotos. ¿A quién le tendríamos que tener más confianza? Entonces pasaría que en la persona de Dios habría una pluralidad y no una unidad. Y un ejemplo de nuestros días, lo siento, hoy la agarramos con los testigos de Jehová, son los testigos de Jehová, donde estos mencionan que Jesús es un Dios, pero que es un Dios inferior al Padre. Entonces el problema que ellos tienen con esta herejía es que creen, ahora van a tener que explicar a quién es al que debemos de adorar más. ¿Y por qué es que tenemos que adorar al Hijo? ¿Cómo responden a la idea de que la Escritura dice que el Padre no comparte su gloria con nadie? Donde vemos pasajes en el Nuevo Testamento donde los discípulos adoran a Jesús, por ejemplo. En la barca adoraron a Jesús. ¿Cómo explicas eso? ¿Qué porcentaje de la gloria del Padre se le atribuyó a Jesús en ese momento? ¿No sería eso ya suficiente para que nos convirtiéramos en falsos adoradores? Ya no estamos adorando a un solo Dios, sino a muchos. La siguiente pregunta rápidamente, ¿cómo se relaciona esta doctrina con el Evangelio? Lo tienes en tus notas. Así que vamos a ver en Isaías 35:10, cómo es que 53:10, ¿dije qué? 35:10, perdón. Isaías 53:10, vamos a leerlo rápidamente. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda por expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Okay? Entonces, la expiación es precisamente que el Padre quiso quebrantar al Hijo. Y si yo no tomo en cuenta eso de que Jesús, en Él estaba la deidad, y que Él no era Dios, entonces ¿cómo es que Él pudo haber recibido el castigo por la ira de Dios? O sea, la ira de Dios cayó sobre alguien. Díganme qué ser creado puede, con un valor finito, puede recibir la ira de un Dios infinito. No puede. El único que podía soportar la ira del Dios vivo, de aquel que es deidad, tenía que ser alguien con naturaleza de deidad. No un mero hombre, ni siquiera un ángel exaltado. Tenía que ser la deidad misma recibiendo el pago por la ofensa en contra de la deidad. Porque la ofensa también fue infinita. Solo un ser infinito puede dar ese pago. Y por eso es que Cristo fue sometido a padecimiento. Por eso es que Él llevó el pecado de los hombres. Amén. El siguiente punto es que Él murió en la cruz. Tenía que ser divino, ya lo dijimos. Y Filipenses 2:9 dice esto. Ya sé cuál fue mi error. Fue no haber puesto mis textos bíblicos en mis notas de mi computadora, pero en fin, me gané los jitomatazos. Dice Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Okay? Entonces Cristo fue exaltado, pero Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Ok? ¿De qué está hablando ahí? De que Cristo regresó a su estado original,
de donde él pertenecía. En Juan también vamos a ver eso, de que le dice, Padre, yo ya te glorifiqué en la tierra, glorifícame al lugar de donde yo estaba contigo antes de que el mundo fuese. Cristo era deidad y murió la deidad. Tan loco como suene eso. La deidad tuvo que morir, la deidad hecha hombre. Así que si Jesús no es divino, entonces deberíamos orarle o alabarle, es la pregunta. Como lo vemos en este pasaje, a pesar de que el Nuevo Testamento nos manda hacerlo, si Jesús es solo una criatura que salva, entonces su enseñanza nos incita a atribuir crédito por la salvación a una criatura y no al Dios mismo, al que merece toda la gloria y que no la comparte con nadie. Y este pensamiento contradeciría las Escrituras que nos dicen en el Antiguo Testamento que Dios no comparte la gloria con nadie. También la justificación por solo fe estaría siendo amenazada si negamos la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque fue una criatura la que pagó por nuestros pecados. Entonces el precio que se pagó por mi alma no fue tan grande y como consecuencia o como resultado seré tentado a tratar de ganar la salvación con mis propias fuerzas, a ganar el favor de Dios con mi performance. ¿Cierto? Porque si no fue tan grande el pago, pues hay algo que yo tengo que hacer entonces. En vez de confiar en la obra redentora de Cristo en la cruz. Amén. Mi último punto a contestar a esta pregunta del estudio es la Trinidad, comunión eterna, modela nuestra relación personal con Dios. Entonces, la idea de que Dios sea trino es bien importante. ¿Por qué? Porque el Dios que existe en tres personas, y es así como ellos se manejan, en la oración sacerdotal que Jesús hace en Juan 17, y ahorita no quiero ir para allá por cuestión de tiempo, donde ya se nos dije, Padre, glorifícame en la gloria que tú tienes, en la gloria que yo tenía antes que el mundo fuese, que el amor que yo tengo por ti y tú tienes por mí, ellos lo tengan por mí, para que seamos uno, como tú y yo somos uno. ¿Recuerdas ese pasaje? Sin una unidad, iglesia, que existe desde la eternidad, nos queda un Dios que carece de relación interpersonal. Sí tenemos que dejar eso bien en claro. Sería difícil el poder ver cómo es que Dios puede ser genuinamente personal o sin ninguna necesidad de lo creado para poder ser un Dios relacional. ¿Te das cuenta? Que Él depende entonces de sus criaturas para mostrarse como un Dios relacional. Si Él no existe en tres personas. Sin la doctrina de la Trinidad, iglesia, el corazón de la fe cristiana está en riesgo, ya que una relación genuina con Dios solo puede ser posible si la fuente de esta idea es un Dios que existe en esencia como un ser relacional. Esa tiene que ser la esencia de Dios. Si no, ¿cómo prueba que en verdad está siendo relacional su relación con nosotros? Si se la tuvo que inventar. Fue algo que ya vino fuera de Él y que no está en Él. ¿Sí se entiende esa parte? ¿O no? Es confusa. Los veo con cara de confusión. ¿Sí se entiende? Ok, ok. Piensa por un momento cómo es que alguien que niega la Trinidad, como sería el caso de un testigo de Jehová o un musulmán o algún otro culto, ¿cómo es que estos pueden probar que su Dios es amor, por ejemplo? ¿Cómo lo pueden probar? Pues no pueden, esa es la conclusión a la que tenemos que llegar. No pueden, porque para que Dios sea en esencia un Dios de amor, tuvo que crear a alguien para convertirse en ese recipiente de su amor. ¿Te das cuenta? Sin esa cosa creada, el Dios de esos cultos no pueden transmitir amor. Necesita algo. Y de este ser el caso, tenemos que decir entonces que para que este Dios pueda ser un Dios de amor depende de su creación, mientras que el Dios de la Biblia no necesita a su creación para mostrar amor, ya que existe desde la eternidad en una relación de amor mutuo entre tres personas. El Evangelio, el medio por el cual entramos en una relación personal con este Dios trino que es amor. Él ya es. No es que el Evangelio lo hace amor. Él ya era amor antes de que el Evangelio nos fuera presentado. Amén. Así que, ¿por qué importa esta doctrina? Esta es nuestra última pregunta de nuestro estudio esta mañana. Y dice, 1, para nuestra evangelización, dar una presentación adecuada del Dios que promete vida eterna.
Y ahí está como referencia Juan 17:3. Después vas a tu casa y lo lees. Así que como mencioné, a lo largo de los siglos, la doctrina de la Trinidad ha sido la más atacada de la fe cristiana. Cuando tuerces y destruyes la esencia de la deidad, y ya que esta verdad es lo que hace tan único al Dios de la fe cristiana, en comparación con los dioses de otras religiones paganas, como cristianos tenemos que exaltar esta doctrina y creerla tan clara como nos es revelada en la Biblia, iglesia. Hay que exaltarla, que no nos dé vergüenza, con todo y que no vamos a entender todo en su totalidad, sí debemos estar buscando exaltarla en medio de nuestros intentos evangelísticos. ¿Por qué importa esta doctrina? 2, para nosotros como cristianos tener un conocimiento verdadero del Dios que nos salvó. Este sí lo voy a leer, 1 de Juan 2:23. Que dice esto: todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, si no entiendes al Hijo y la esencia del Hijo, no importa cuánto hables de Jesús, si no entiendes la esencia de Jesús, estás negando a Jesús mismo. No importa cuánto el testigo de Jehová lee la Biblia o cuánto el musulmán diga que Jesús sí es para ser honrado, pero como un buen profeta, si no lo ven como Dios en la carne, no tienen la verdad. Amén. Esta doctrina importa para los creyentes porque sin ella no hay evangelio. Y Jesús, al ser una mera criatura, convierte su rescate en un rescate no tan glorioso y nuestros pecados no tan grandes, de forma que nos afanaríamos en querer ganar el favor de Dios con nuestras buenas obras y entonces nunca ser salvos, ya que es garantizado que vamos a fallar, ¿cierto? No podemos ser calificados por nuestras propias fuerzas para cumplir con los estándares de Dios, para poder estar en su presencia. Necesitamos a un ser infinito pagando la condena que trajeron mis ofensas cometidas en contra de un Dios infinito. Amén. El tercer punto a tocar para responder a nuestra última pregunta: ¿por qué importa esta doctrina? Para nuestra obediencia. Para mostrar en algo el carácter de Dios cuando las personas miran nuestras vidas. 1 Corintios 11:3, vamos a leerlo. Primera de Corintios 11:3 dice esto: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Hay esa idea de relación, en donde tenemos que mostrar sumisión los unos a los otros, en donde tenemos que buscar interacción los unos con los otros, en donde hay un orden, y el orden es bueno, y el orden Dios lo estableció. Y así como hay un orden entre nosotros, también hay un orden en la Trinidad, de funciones, no de valores. Amén. A eso me estoy hablando. Esta doctrina nos llama a la obediencia para reflejar a Dios en nuestras vidas y para representarlo en una manera digna del llamado que nos ha hecho, porque Dios en sí mismo es una unidad y una diversidad, quien refleja en las relaciones humanas que ha establecido, como el matrimonio, donde creó al hombre y a la mujer, de la misma forma que el padre tiene autoridad sobre un hijo, el esposo tiene autoridad sobre su esposa, lo que no significa que la esposa es menos, ya lo dije antes. Lo mismo se puede decir sobre Dios y el Hijo en relación con el Padre. También los hijos son sujetos a sus padres. Es análogo a la relación del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, donde éste se sujeta a las otras dos personas de la Trinidad. Pero no por eso es menos que ellas, amén. Podemos ver la manifestación de la excelencia de Dios a través de la iglesia, donde podemos tener muchos miembros, pero un cuerpo, donde hay diversidad de razas, judíos y gentiles, los cuales están unidos en Cristo. Y en todas estas realidades, como cristianos que somos y embajadores en Cristo, nos debemos de esforzar, iglesia, en vivir vidas santas que reflejen estas realidades. Que ayude a las personas a ver la realidad de lo grande que es Dios, que existe en una Trinidad. Mi último punto es: ¿por qué importa esta doctrina? Para nuestra adoración. Cuando
comprendemos cuán diferente es el Dios que adoramos de nosotros, sus criaturas, la única respuesta lógica es adorarlo. Es adoración. Podemos ver lo pequeños que somos. Por ejemplo, en Salmo 8, versículo 3 y 4, dice esto. Dice, cuando veo tus cielos, el obrar de tus dedos y la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que le cuides? Me gustaría que ya existieran los viajes en el espacio para que pudiéramos ver la Tierra desde la Luna y nos diéramos cuenta de lo insignificantes que somos. Por lo menos un avión nos da un poquito esa experiencia, ¿cierto? Podemos ver lo pequeños que somos cuando nos comparamos con el resto de la creación. Nunca comprenderemos por completo este misterio de la Trinidad, iglesia. Pero ciertamente podemos entender y saber que Dios es 3 personas, amén. Y que cada persona es completamente Dios, amén. Y que hay un solo Dios. Podemos saber estas cosas porque la Biblia las enseña. Es espiritualmente sano que reconozcamos de manera abierta que Dios es más grande de lo que podemos comprender. Esto nos humilla ante Él y nos incita a adorarlo con todo nuestro ser. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias porque eres un Dios trino. Gracias porque en tu misericordia nos has revelado tu identidad y esa verdad de la esencia de lo que tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar más en esta idea, Señor, en esta doctrina, Señor, a reforzarla en nuestras mentes y que también abrume nuestros corazones, Señor, para que seamos impulsados a proclamar a este Dios trino, a este Dios que nos salva y que existen 3 personas y que en ese consejo de la redención eterno que fue promulgado desde antes de la fundación del mundo, Señor, desde antes que tú crearas a la primer criatura, Señor, tú ya estabas ahí. En 3 personas, en una relación perfecta de amor, donde no tenías la necesidad de crear nada. Sin embargo, quisiste hacerlo. Quisiste manifestar tu gloria a otros que te habían de conocer. Gracias, Señor, porque podemos ver esta verdad revelada en tu palabra y podemos venir a adorarte porque eres digno de toda adoración. Y eres más complejo, más grande de lo que nos imaginamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Wow, me tardé un buen, pero perdón. Ya no tengo excusa para pedirles nada a los demás chicos. Ok, 45 minutos, hagamos esto de 45 minutos. Creo que todavía es un buen tiempo. La oración no se cuenta. No. Bueno, hay tiempo de preguntas, 5 minutos de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la Trinidad? Algo que tal vez pude haber explicado mejor en otras palabras, que me puedas dar la oportunidad de hacerlo ahorita. ¿No? ¿Quedó muy claro en la enseñanza? ¿Tan buen maestro soy? Okay, sí, les animo a eso, a que vean las notas. A ver, aquí hay una pregunta. Más bien no sé si es, más bien no es una pregunta, sino un comentario. En cierta ocasión yo platicando con un testigo de Jehová, que ellos defienden mucho la postura de un Dios único y el Espíritu Santo y Jesús como algo diferente. Sí. Entonces ellos atacaban este texto que es segunda de Juan capítulo 5 verso número 7, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces ellos decían que este pasaje es un pasaje apócrifo. Decían que este texto no aparece en los manuscritos antiguos. Entonces yo quería la manera de solamente de estudiar este pasaje. Sí. Y lo que sucede es de que sí, en realidad este pasaje en los manuscritos más antiguos no aparece, pero se entiende que se permanece ahí porque obviamente la doctrina es consistente. Entonces en algunas Biblias sí aparece ese texto como un texto que aparece que en los manuscritos más antiguos Sí. no se encuentra y que fue posteriormente añadido. Digo, es un comentario por si en ocasiones podemos nosotros recurrir a él y tal vez poder encontrar dificultad en cómo contestar esa pregunta. No sé si venía en la Biblia, pero en la Reina Valera aparece. No sé si en algunas más
¿Cuál es el pasaje otra vez? Segunda de Juan, capítulo 5, verso 7. Segunda de Juan, capítulo 5. La segunda epístola de Juan, ¿dices tú? Sí, La segunda carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Bueno, en mi Biblia, yo solamente tengo, no tengo ese pasaje. el Reina Valera aparece. Así dice, en el verso 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ok. Sí, estoy familiarizado con ese pasaje. A ver, ¿me lo prestas para que quede grabado? Ok, entonces hay algunas Biblias, como la Reina Valera, que ya se mencionó, que trae este pasaje, segunda de Juan 5, versículo 7, ¿dijiste? Dice, donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces ahí es así como que bingo, querías mostrarle a alguien la Trinidad, llévalos a ese pasaje, ¿cierto? Bueno, es lo que muchos cristianos hacen. Pero lo que decía Fernando es que es cierto, estos ya se han encontrado manuscritos más antiguos que del manuscrito de donde se sacó esta traducción, en donde no viene ese pasaje. Entonces, la conclusión, como dices tú, el hecho de que venga o no venga en nuestras Biblias, o que nuestras Biblias consideren esos manuscritos o no, no quiere decir que entonces, ahí está, como los más antiguos son los que debemos de tomar pues más en cuenta, quiere decir que la doctrina de la Trinidad fue añadida, y una prueba es que este pasaje no debería de estar en nuestras Biblias, ¿no? Pero ese no es el punto. Es verdad, sí, tal vez ese pasaje no debería estar en nuestras Biblias. La historia es esta, o lo que pasa muchas veces en las Biblias es esta, que seguramente algún escriba, ¿no?, estaba estudiando su Biblia, y él entendió muy bien que la Biblia enseña la Trinidad, como lo acabamos de leer, y ni siquiera tuvimos que usar este pasaje, si quiero que quede bien en claro. Lo usamos de otros pasajes que un testigo de Jehová o alguien que niega a la Trinidad no consideraría apócrifos o no inspirados, ¿ok? Y este escriba seguramente en su rollo, porque ellos no usaban libros, así como tú haces con tu Biblia que pones anotaciones, como porque tres dan testimonio, bla, 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 y pones tus notas, y alguien que encontró tu rollo años después dijo, pues esto es Biblia, fum, 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 ¿no? Y lo hicieron Biblia, no necesariamente era inspirado, era la nota de alguien que llegó a conclusiones verdaderas de las cosas que Dios inspiró. Entonces es lo que vemos en esos ejemplos. Y por eso es que les digo que al final del día, esto tal vez lo debía haber mencionado, el que nos va a llevar a una conclusión correcta de que Dios existe en tres personas es Dios usando su palabra en el poder del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no me lleva a la conclusión de que Dios es trino, con los versículos que ya leímos, que no negaría un testigo de Jehová, por ejemplo, ¿no?, que son de la palabra de Dios, pues entonces no tenemos al Espíritu. Y es que ese es el punto, ¿no? Últimamente, aunque obviamente esto va a ser muy útil para ustedes, las doctrinas que vamos a estar viendo hoy, todas ellas, sin el poder del Espíritu, no pueden ser entendidas. No importa si se las explico yo, Miguel Núñez, o el predicador que más les guste. Tiene que ver con la idea de que el Espíritu está obrando en los corazones de los que han sido avivados a la verdad. Amén. Entonces, para esto hay una explicación y la acabo de decir. Si a mí un testigo de Jehová viene y me dice, no, mira en tu Biblia, mira, le voy a decir, mira, yo uso la Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas ya no está ese pasaje, en eso estoy de acuerdo contigo, pero la enseñanza sigue siendo vigente y verdadera, porque no necesito este pasaje para probar la Trinidad, sino todo lo demás que Dios ya nos reveló cuando prendió el bombillo en el Nuevo Testamento. Entonces, esa sería mi explicación a un testigo de Jehová, por ejemplo. Pero gracias, bueno traer esto a la atención. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Muy bien, pues estamos despedidos. Gracias por ir la extramilla hoy, iglesia.